Vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, en Éxodo, capítulo 19. Voy a tomar desde el primer versículo en Éxodo 19. Si es que aún no han leído el Antiguo Testamento completo, y aquellos que ya lo leyeron, estarán de acuerdo en que el Antiguo Testamento, si lo vemos de una manera muy superficial, habla la historia de un pueblo. Muchas personas, por eso, tienen la idea de que no pueden creer en un Dios que no es un Dios nacional. Algunas personas dicen, yo no puedo creer en Jesús porque ese es un Dios de los israelitas. Pero nosotros tenemos nuestra tradición ancestral prehispánica y debemos de creer en los dioses de México, dicen ellos. Sin embargo, cuando entendemos que se nos ha dejado la historia del pueblo de Israel, porque a través del pueblo de Israel va a venir el Mesías, entonces es muy importante que conozcamos todo el pueblo judío, porque Él es el rey de los judíos. Y quiero que les quede claro que hay dos pueblos judíos. Un pueblo es el pueblo étnico, es decir, tú puedes ir a la Ciudad de México, al Zócalo de la Ciudad de México. En las fiestas judías van a estar cerrados los locales que les pertenecen a dueños judíos. Son personas físicas, de carne y hueso. Ellos dicen que descienden de los linajes, desde los descendientes de Jacob, de las 12 tribus. Ellos dicen que son judíos de sangre, se les llaman judíos étnicos. Eso es un pueblo judío. Sin embargo, cuando leemos el Nuevo Testamento, Pablo dice que ya no hay griego ni judío. Ya no hay rico ni pobre. No hay esclavo ni libre. Solo hay un pueblo que es el pueblo del Señor. No dice que son los judíos más los paganos, no. Dice que de ambos pueblos hizo uno. Es decir, que el pueblo que verdaderamente es del Señor no es el judío étnico, sino que es el judío de corazón. Eso Pablo lo va a enfatizar más en el Nuevo Testamento. La palabra judío es uno que adora a Dios, uno que alaba a Dios. Así que el pueblo de Dios adora a Dios y alaba a Dios. Con esta idea en mente quiero que partamos con todo lo que es la vida piadosa. Hoy ustedes están reunidos esta mañana, pero solo Dios sabe sus motivos y sus intenciones. Porque aún ustedes, por ustedes mismos, pueden creer que vienen para aprender la palabra, pueden creer que vienen para esto, para aquello o para el otro, y pueden tener sus propias motivaciones de por qué vienen a escuchar la palabra esta mañana, tarde. Pero solamente alguien que es judío de corazón viene para crecer en devoción a su Dios. Cuando nosotros comenzamos a leer el Antiguo Testamento, en Génesis 12, conocemos la historia de Abraham, después su hijo Isaac, y después Jacob, y luego los 12 hijos de Jacob. Comenzamos con Éxodo, los descendientes de Jacob están esclavizados. Dios va a levantar a un hombre llamado Moisés para liberar a su pueblo que estuvo 430 años esclavizado en Egipto. Lo va a sacar. Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Números nos va a narrar la historia, porque el pueblo de Israel no creyó a su Dios, así que por 40 años va a estar vagando en el desierto hasta que muera la primera generación que no creyó, y los pequeñines, una vez que crecen, son la siguiente generación. Ellos van a tomar la tierra prometida, que es la tierra donde fluye leche y miel. Pero el pueblo de Israel en esta historia ya manifiesta lo que va a ser una constante en el Antiguo Testamento en la historia de Israel. Cuando el pueblo de Israel entra a la tierra prometida y Josué los mete a la tierra prometida y leemos el libro de Josué, mientras Josué vive, el pueblo de Israel busca a Dios. Pero cuando Josué muere, se levanta una nueva generación que no está buscando a Dios. Entonces comienzan a crecer en ser oprimidos por los pueblos aledaños, porque llegaron a destruir una tierra, tenían que destruir a unos pueblos de la tierra prometida,
y no los destruyeron. Así que los otros comienzan a someter al pueblo de Israel. Entonces se acuerdan de su Dios y comienzan a invocar a su Dios, y Dios les va a levantar jueces. Y tenemos el libro de Jueces. Está Gedeón, está Sansón, y cada vez que el pueblo de Israel era oprimido, el pueblo de Israel clamaba a su Dios y Dios les enviaba jueces que los liberaban. Y esa es la constante. Tengo un problema, busco a Dios. No tengo un problema, domino mi vida y no busco a Dios. Hermanos, quítense esa mentalidad de la cabeza, porque así piensan los incrédulos. Y tú puedes evangelizar a un incrédulo y te va a decir, sí, ¿verdad? Solo cuando necesitamos algo buscamos a Dios. Eso no es un judío. Un judío no es alguien que busca a Dios cuando tiene problemas. Un judío, espiritualmente hablando y verdaderamente hablando en el nuevo pacto, es aquella persona que disfruta obedecer a Dios. Un religioso es aquella persona que le dice no tienes que mentir. Ay, no tengo que mentir, no tengo que mentir. Pero un judío verdaderamente, alguien que ha sido hecho una nueva criatura, que ha sido agregado al pueblo de Dios, no está pensando en no voy a mentir, no voy a mentir. Está pensando en cómo hablar la verdad, que es totalmente diferente y distinto a lo que es una religión. Así que el pueblo de Israel va a manifestar esta constante. Es un pueblo que exteriormente hace rituales, obedece las cosas que Dios le dice, pero su corazón está muy lejos de Él. Su corazón está muy, pero muy lejos de Él. Y esa va a ser la constante. Sin embargo, a pesar de todo como es el pueblo de Israel, Dios ha hecho un pacto para su pueblo. Y obviamente es un tipo. Israel étnico es un tipo, una figura de lo que va a ser el pueblo de Dios, que es lo que Dios le ha prometido al pueblo y lo que el pueblo va a hacer. Voy a comenzar a leer en Éxodo 19, porque Dios va a hacer un pacto con el pueblo de Israel. Te saco de Egipto, dice el Señor, pero ahora voy a hacer un pacto contigo. Y comienza a decir en el verso primero: en el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Habían salido de Refidim y llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto, y acampó allí Israel delante del monte. Y Moisés subió a Dios, y Jehová lo llamó desde el monte, diciendo: así dirás a la casa de Jacob, y anunciarás a los hijos de Israel: vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre alas de águilas, y os he traído a mí. Ahora, pues, si diereis oído a mi voz, y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Algo que es digno de notar aquí es que el Señor apela, verso 4, vosotros visteis lo que hice a los egipcios. Espero que ustedes estén meditando todavía los 10 mandamientos, como lo sugerí hace un tiempo. El primer mandamiento, el Señor dice: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de tierra de esclavitud o de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Pero dice: yo soy Jehová tu Dios, dice el Señor. Es decir, yo lo hice todo solo, sin ti. Yo te saqué de la tierra de Egipto, yo te liberé de la esclavitud. Cuando nosotros entendemos la salvación, entendemos que tú no buscaste a Dios, tú no aceptaste a Jesús en tu corazón, tú no le abriste la puerta de tu corazón. Porque el día que tú pienses de esta manera, que tú y tú y tú y tú, vas a tener muchas dificultades en el crecimiento de lo que es el pacto. Un reino de sacerdotes y gente santa. Tú vas a decir: yo, voy a ir los domingos, pero ya no voy a en la semana. No, o sea, tengo cosas que hacer. Te voy a dar solo el domingo. Y comienzas tú a negociar con Dios cuando Él dice: ¿viste las cosas que le hice a los egipcios? ¿Las recuerdas? ¿Cuántas plagas?
10 plagas humillando a sus dioses egipcios. Abría el mar y entonces pasaron en seco. ¿Qué hiciste tú para salir de Egipto? ¿Qué hiciste? Nada, estabas esclavizado y por eso el primer mandamiento, te saqué de la tierra de Egipto, de tierra de esclavitud. Y dice el Señor, yo soy tu Dios, yo lo hice sin tu ayuda. Yo lo hice porque quise y nadie me ayudó, tengo el poder para hacerlo. Así que aquí el Señor les está recordando esto. Verso 4, ustedes vieron lo que hice a los egipcios. Y verso 5, ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro. Un pacto consiste en 2 partes y es sellado por ambas partes. Aprendimos que la diferencia entre un pacto y una promesa es que en el pacto los dos tienen responsabilidades y obligaciones, pero en una promesa no. En la promesa solo uno es el de la responsabilidad y la obligación, que es aquel que emite la promesa. Pero el Señor está haciendo un pacto con nosotros y nos está dando promesas. En el pacto hay responsabilidades y obligaciones. En la promesa no hay responsabilidades ni obligaciones, pero vivimos por las promesas del Señor. Así que, cuando nosotros vemos este pacto que Dios hizo con el pueblo de Israel, vamos a ver cómo el pueblo de Israel va a violar este pacto. Ellos no van a dar oído a su voz. Ellos van a violar los mandamientos. Así que cae la primera generación de israelitas en el desierto y cuando Moisés va a despedir al pueblo de Israel, viendo la tierra prometida de frente, ya para que entren a vivir en esta tierra prometida, ahí Moisés va a morir, pero la generación va a entrar. Y antes de que Moisés los despida, da un sermón que es el Deuteronomio. El libro que nosotros tenemos como Deuteronomio es un sermón. En ese sermón, Moisés vuelve a especificar la ley, señal del pacto. Si cumplen a detalle esta ley del pacto, entonces, dice el Señor, va a suceder esto. Pero si ustedes violan esta ley, Deuteronomio capítulo 28, 29 y 30, hay bendiciones y hay maldiciones. Dios prometió bendecir al pueblo si ellos guardaban el pacto, si ellos realmente cumplían con la ley. Pero si ellos violaban la ley y le daban la espalda al pacto que Dios había hecho, Dios había prometido que vendría destrucción, maldiciones. Cuando nosotros seguimos leyendo el Antiguo Testamento, después del libro de Jueces, tenemos Primera de Samuel, Segunda de Samuel, la historia del rey Saúl, la historia del rey David en Segunda de Samuel, pero en Primera de Reyes vemos al hijo de David que es Salomón. El hijo de Salomón es Roboam. En la época de Roboam, las 12 tribus se separan. 10 se quedan con Jeroboam, que va a ser otro rey. Y entonces se va a quedar Judá y Benjamín con el descendiente de David, de Salomón, que es Roboam. A partir de entonces hay 2 linajes de reyes en el Antiguo Testamento gobernando el pueblo de Israel. El primer linaje es el linaje real de donde va a venir el Mesías, que es el rey que está gobernando en Jerusalén y en Judá, la tribu de Judá, y es precisamente donde vienen a ofrecer sacrificios, donde el culto a Dios es el de la ley, los sacrificios de Levítico, obedecer los mandamientos de Deuteronomio. Pero por el otro lado, las otras 10 tribus ya no van a seguir la ley, sino que Jeroboam, el nuevo rey que se queda gobernando 10 tribus, en 2 lugares, el primero de ellos en Betel y el segundo de ellos en Dan, se va a hacer 2 becerros de oro como los que Moisés destruyó. Y en Betel y en Dan va a poner 2 becerros para que el pueblo de Israel ya no suba al templo de Dios en Jerusalén a adorar, sino que ahora le va a decir Jeroboam al pueblo de Israel: he aquí tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y va a instaurar una nueva religión en medio del pueblo israelita. La historia en el libro de Reyes continúa trazándonos la historia de los reyes de Jerusalén y los reyes de Israel. Los reyes de Israel van a ser desechados, así que las 10 tribus van a ser capturadas por un pueblo del norte llamado el pueblo asirio. Pero Jerusalén y Benjamín todavía van a continuar unos cuantos años más en la adoración a Dios. La historia de los reyes es una historia en la que vemos hombres que temían a Dios y hombres que no temían a Dios. Es decir,
que lo amaban verdaderamente y reyes que no lo amaban. Todo esto tiene que ver con la vida piadosa, hermanos, por cuanto en la vida piadosa no se tratan de simples reglas. Se trata de tu devoción a Dios y de tu pasión a Dios. Si tomamos la historia de los reyes y si tomamos al pueblo de Israel, podemos tomar tu vida, tu historia. Y podrías darte cuenta que estás actuando muchas veces igual que el pueblo de Israel, cumpliendo solamente por rutina o por inercia, porque tengo que, porque es mi obligación hacer esto o aquello, pero no hay un placer en la obediencia, no hay una devoción ni una pasión en las cosas de Dios. Para la vida piadosa no vamos a usar solamente mandamientos, sino que en la vida piadosa vamos a necesitar demasiado los sentimientos y las emociones, las pasiones purificadas por el Señor dentro de ti en tu corazón. Así que vamos a ir, por favor, a Segunda de Reyes, capítulo 22. Y ya han pasado varios reyes en Israel y en Jerusalén. Van a haber reyes buenos, temerosos de Dios en Jerusalén, como Josafat, como Ezequías, reyes que hicieron las cosas como Dios lo mandó. Y vamos a encontrar reyes muy malos como Manasés, como Acaz, como Amón. Reyes que hicieron lo contrario a Dios. Ahora vamos a encontrar reyes que dicen, vamos a seguir adorando a Dios, y vamos a encontrar reyes que no solamente van a ir en contra del Señor, sino que además van a sacar el arca del pacto, el arca sagrada, y van a meter ídolos al templo de Dios. Hay muchos ídolos que tenían que haber destruido. Habían ídolos que eran idolatrados, valga la repetición, por los pueblos cananeos que tenían que destruir los israelitas. Algunos de ellos conocidos como Astarot o Astarte, era un tronco que nada más adoraban, eran árboles que adoraban, eran dioses de la fertilidad. Los Baales, dios del sol muchas veces, y creían que el sol era jalado por caballos, y entonces adoraban a los caballos. Y algunos de ellos, como Manasés, que adoraba al ejército del cielo, no solo era el sol, sino era básicamente la noche, las estrellas, darse a adivinación. Moloch, otro de esos dioses, o Milcom, que tomaban a los niños pequeños y los aventaban en medio de la estatua para quemarlos a los niños, o hacer que caminaran sobre el fuego los niños, y como gritaban tan fuerte los niños, entonces estaba Tofet, que era un tambor, lo tocaban más fuerte cuando hacían que el niño caminara y fuera sacrificado a esos dioses, y el tambor sonaba más fuerte para que no se oyeran los gemidos de los pequeños niños. Hacían cosas terribles en la tierra de Canaán. Y cuando tenían que entrar el pueblo de Israel, tenía que destruir todo. La orden no era, haz una alianza, negocia con ellos. La orden específica era, destruye todo, quebrántalo, desmenúzalo, quémalo. Y es exactamente lo mismo que Dios nos pide a nosotros cuando venimos a la vida cristiana. Destruye tus ídolos. No solamente son las estatuitas físicas, sino son los del corazón. Porque el Señor le dijo al pueblo de Israel, si tú no los destruyes a ellos, ellos te van a destruir a ti. Y se cumplió la profecía. Entonces van a haber reyes que, estando en el cargo del reinado, van a buscar a Dios con todo su corazón. Y ya van a haber reyes que van a darle al pueblo lo que el pueblo quiere, como siempre en la historia de la política. Los gobernantes le van a dar al pueblo en su mayoría lo que ellos quieren para ganarse una cierta reputación. Cuando vemos la historia de los reyes, entonces, y los reyes quieren hacer las cosas a la manera de Dios, el pueblo se tiene que someter porque Él es la autoridad. Pero a fin de cuentas el pueblo también hacía las cosas en oculto. Estaban destruidos los ídolos, pero ellos en sus casas
seguían haciéndolo a escondidas. Y por eso repito, si tomamos tu vida y mi vida, y pudiéramos ver al pueblo de Israel, cuántas personas hoy en día dicen que son cristianos, pero solamente están, pero no están. No hay un deseo de crecer en las cosas del Señor, no hay un deseo de adorar a Dios. Lo único que quiero es cumplir. Y cuando están en sus casas, sacan a sus ídolos, están idolatrando, no estatuas, tienen sus ídolos bien arraigados en sus corazones. La ira de Dios va a venir precisamente por esto, porque el pacto no lo hizo con Moisés. En Éxodo 19 leímos, dile al pueblo de Israel, el pacto es con cada individuo, cada persona judía. Y el pacto es exactamente el mismo para todo aquel que cree. Tú dices que has creído, tienes responsabilidades y tienes obligaciones. Por eso es importante que si tú crees que participas en algo en la salvación, siempre vas a tener problemas y conflictos para rendirte al Señor. Dios no salva a alguien que no está rendido. Alguna vez escuché que alguien decía, Dios nunca va a salvar a alguien que no va a gobernar. Dios no salva a gente a medias, ni te salva por una mano y un pie. Dios te salva completo y te salva cuando estás muerto. Cuando literalmente has muerto con Cristo. Cuando Cristo fue crucificado por tus pecados y tú lo sigues a la cruz y mueres con Cristo. ¿Para qué? Lo que resta que vivas en la carne, lo vivas en la fe del Hijo de Dios, el cual te amó y se entregó a sí mismo por ti. Pero cuando tú decides solo una parte de tu vida, bueno, yo no me quiero ir al infierno, piensan algunos, así que le voy a dar mi vida al Señor, pero solo voy a ir los domingos. ¿Eso es darle tu vida? Eso no es darle tu vida. Tú no solo vives los domingos, tú vives las 24 horas del día, humanamente hablando. Así que darle tu vida es precisamente eso, y lo que Él pide es tu vida, que está muerta, por cierto. Tu vida es tu vida, cada minuto, cada decisión, tu cuerpo, cada pensamiento, cada anhelo, todo eso es tu vida. Y si el grano de trigo no cae en tierra y muere, no puedes ser su discípulo. Él pide que tomes tu cruz y lo sigas, que mueras juntamente con Cristo. Hasta ahí viene un arrepentimiento y una entrega a Jesucristo, recibirlo como el Salvador. Tú eres mi Salvador, me has salvado de todas las áreas de mi vida, porque el pecado había corrompido toda área de mi vida. Gracias, Señor, por salvarme. ¿Qué sigue? Y entonces viene ahora sí el crecimiento espiritual en que el Señor va a forjar en nosotros el ser una persona piadosa, que consiste en dos partes, la parte del Señor, lo que Él produce, y la parte humana, lo que es nuestra responsabilidad y nuestra obligación. No voy a explicar la parte espiritual del Señor, sino la parte humana, porque hay personas que tuercen Escritura y dicen que Dios va a producir en mí tanto el querer como el hacer, y mientras Dios no lo produzca en mi vida, yo voy a seguir viviendo de esta manera. Es algo herético, es herejía. Porque si Cristo murió por tus pecados, ¿cómo vas a seguir viviendo en los pecados por los que Cristo murió? Es absurdo seguir viviendo en los mismos pecados por los que Cristo ya murió. Aquí es entonces cuando entendemos una verdad. Si Cristo murió, yo estoy muerto juntamente con Cristo. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Así que yo ya estoy muerto con Cristo. Yo ya me arrepentí, ya creo en el Señor. Vienen decisiones, viene obediencia. Y la historia que voy a tomar a continuación es la del rey Josías. En Segunda de Reyes, capítulo 22. Quiero que noten la historia. Josías, dice en el versículo 1, cuando Josías comenzó a reinar era de 8 años y reinó en Jerusalén 31 años. El nombre de su madre fue Jedida, hija de Adaya de Boscat. La pregunta es, ¿cuántos años tenía Josías? 8 años. Si tú crees que es difícil, preguntemos a la Escritura si esto es difícil. El pequeño niño tiene 8 años. No puede tomar decisiones al 100% por él hasta que no cumpla 13, porque los judíos a los 13 años consideran a alguien mayor de edad. Así que tiene 8 años.
Le faltan 5 para poder comenzar a tomar decisiones. En este tiempo, él está heredando un reino que por 57 años ha estado en idolatría. Es decir, yo saqué unas cuentas. Si Josías hubiera empezado a reinar en el año 2000, 2 años antes su padre reinó. Su padre lo asesinan y solo reinó por 2 años. Pero él tuvo un abuelo llamado Manasés. Manasés reinó por 55 años. 55 años de su abuelo más 2 años de su padre son 57. El año 2000 menos 57. Supongamos que en el 43 fue el último buen rey que vivió gobernando. Y por 57 años no hay conocimiento de Dios. ¿Sabes lo que pasó en el año 43? Es la Segunda Guerra Mundial. ¿Tienen fresco lo que sucedió en la Segunda Guerra Mundial? ¿Viven como en la Segunda Guerra Mundial? Las personas no lo hacen, lo han olvidado, olvidan la masacre de Hitler, etcétera, etcétera, y lo ven como algo lejano, o en algunos países ya ni siquiera lo enseñan. La historia queda ahogada por el tiempo. Y si nosotros leemos lo que hizo su abuelo Manasés, Manasés no solamente fue un mal rey. Acompáñame ahí, por favor, a Segunda de Reyes. En el reinado de Manasés, 21, Segunda de Reyes, capítulo 21. De 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar y reinó en Jerusalén 55 años. El nombre de su madre fue Jepsibá. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, según las abominaciones de las naciones que Jehová había echado de delante de los hijos de Israel, porque volvió a edificar los lugares altos que Ezequías su padre había derribado, y levantó altares a Baal, e hizo una imagen de acera, como había hecho Acab, rey de Israel, y adoró a todo el ejército de los cielos, y rindió culto a aquellas cosas. Asimismo edificó altares en la casa de Jehová, de la cual Jehová había dicho, yo pondré mi nombre en Jerusalén. Y edificó altares para todo el ejército de los cielos en los 2 atrios de la casa de Jehová. Dentro del templo de Dios, él metió ídolos, lo cual era un lugar santísimo. Verso 6. Y pasó a su hijo por fuego, y se dio a observar los tiempos, y fue agorero, e instituyó encantadores y adivinos, multiplicando así el hacer lo malo ante los ojos de Jehová para provocarlo a ira. Y puso una imagen de acera que él había hecho en la casa de la cual Jehová había dicho a David y a Salomón su hijo, yo pondré mi nombre para siempre en esta casa y en Jerusalén, a la cual escogí de todas las tribus de Israel. Manasés hizo cosas tremendamente perversas. No solo se volvió a la idolatría, a la adivinación, pasó por fuego a su hijo, sino que además se atrevió a meter a los lugares santos cosas inmundas. Así que el pueblo está confundido, pero el pueblo no está confundido del todo. Al pueblo le gusta la idolatría. El pueblo de Israel siempre ha sido así. Con los labios dicen que sí, pero en su corazón ellos están deseando otras cosas, verdaderamente están deseando otras cosas. El pueblo de Israel está cumpliendo con las ceremonias, rituales y todo lo que implica. El pueblo de Israel mata a los corderos, el pueblo de Israel ofrece la sangre que Dios demanda en la ley, pero les garantizo que el pueblo de Israel no siempre entendía que la sangre estaba hablando del Hijo de Dios que iba a venir a morir en la cruz por nuestros pecados. Para ellos fue algo muy fácil. La ley dice que si pecas ofrezcas un sacrificio de sangre y mates al cordero, ok, lo ofrezco, y si eres pobre, 2 palominos. Y no pasa nada. El pueblo de Israel está sordo, está ciego, está muerto en delitos y pecados. El pueblo de Israel dice, peco y al rato ofrezco un cordero y ya. Eso es como la gente piensa hoy en día. Lo único que hago es pedir perdón al rato. Oh, Dios es tan bueno que me va a perdonar. Lo único que tengo que hacer es cumplir con lo que Dios me está diciendo, o con que yo esté aprendiendo un poco de la Biblia, entonces ya voy a estar más o menos limpio y más o menos santificado. Algunos se atreven a decirle a Dios, ya estoy bien contigo, hoy ya leí medio versículo, ya con eso, y di que te fue muy bien. Hay gente que condiciona a Dios y eso es algo absurdo y tonto y tan insensato. Porque el Señor está diciendo, yo soy tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto. Yo nada más, dice el Señor, y soy autosuficiente. Y yo no necesito confiar en nadie, yo confío en mí mismo, dice el Señor.
A.W. Tozer dice que nosotros tenemos que confiar en Él, pero Dios confía en sí mismo. Él es el único que puede confiar en sí mismo. Así que es interesante que cuando nosotros vemos la historia de Josías, él tiene todo en contra. Tiene 57 años de propagación idolátrica y él es un pequeño niño de 8 años llegando al poder. ¿Te imaginas que uno de nuestros niños de 13 años llegue al poder y dijera en México, vamos a destruir esos altares católicos, testigos de Jehová, y solo vamos a adorar al Señor? Primero, si es un niño van a querer mangonearlo. Van a querer decirle lo que escoja. Ve a cualquier niño de 13 años. O ve a un niño de 7 o 6 años. Ve a un niño de 5 años. Está llorando por un juguete. Y ofrécele otra cosa. Una promesa llena de mentira. Si te callas te voy a dar esto otro. El niño inmediatamente va a cambiar sus ideales. No tiene convicciones. Josías tiene todo un sistema económico, político y social en contra. Pero dice el verso 2 de Segunda de Reyes 22:2. E hizo lo recto ante los ojos de Jehová y anduvo en todo el camino de David su padre, sin apartarse a derecha ni a izquierda. E hizo lo recto. Este pequeño niño de 8 años, pasó en sus primeros años actuando conforme lo que él recibió cuando era pequeño. Un dato curioso, cuando ustedes lean el libro de los Reyes, siempre van a encontrar que el texto va a explicar quién era su madre. Siempre va a explicar quién era la madre de ese rey que comienza a gobernar. ¿Por qué? Porque por la madre podemos saber ampliamente cómo va a gobernar ese rey. Porque ¿quién educaba al niño? La madre. ¿Quién sembró las convicciones en el niño? La madre. Y eso a mí me impresiona, porque la madre solamente tuvo unos cuantos años para enseñarle a su hijo, y entró en funciones su hijo de reinar. A los 8 años, ¿cuántos años tuvo para enseñarle a su hijo? 8. Y la madre pudo haber dicho, espérame tantito, no te mueras, porque a su padre, no te mueras, que no te asesinen, porque todavía no está listo el niño, ¿no? Además, a mí me impresiona las túnicas que se ha de haber amarrado la mujer, porque su esposo es un idólatra, y su suegro es peor. Y la mujer no se está dejando influenciar por lo que el rey de Jerusalén cree, por lo que está imponiéndole la idolatría al pueblo de Israel y por lo que su esposo va a hacer. Esa mujer tiene agallas. Yo no sé lo que tú quieras, esposo. Yo no sé lo que quieras tú, suegro. Pero como Josué alguna vez lo dijo, yo y mi casa serviremos al Señor. Y aunque mi esposo sea un idólatra, a mí no me importa si eso no es un idólatra. No me importa si trae o no trae dinero a la casa. A mí no me importa cómo sea él. Voy a educar a mis hijos en los caminos del Señor. Y eso es lo que hace la madre de Josías. Ahora Josías en 8 años tiene convicciones, pero bien arraigadas. De tal forma que a los 8 años van a intentar seguramente hacer que Josías cambie de opinión. Pero ¿saben lo que va a hacer Josías? De sus 8 años hasta 18 años, los primeros 18 años de su reinado, va a empezar a limpiar todo Jerusalén y todo Benjamín de los ídolos paganos, porque para él solo hay un Dios vivo y verdadero, es el Dios de los cielos, y todo lo demás es una abominación. Seguramente a Josías le enseñaron con el libro de la ley, con Génesis a Deuteronomio, y él desde pequeño aprendió los caminos del Señor. Él tiene un amor ahora natural por las cosas de Dios, no por una religión. Ahora que él está en el poder, él tiene la oportunidad de mostrarle a Dios la devoción que le tiene, no solo de labios para afuera, sino ahora Dios lo ha puesto en una posición de renombre, y es ahí cuando veo a muchos cristianos que se achican. Tú los ves en la iglesia. Yo he visto a mucha gente en la iglesia
Y tú los ves aquí diciendo Dios te bendiga y hablando de la Biblia y usando teología sistemática. Pero he llegado a conocer a algunos en sus trabajos, en el mundo allá afuera, y ni siquiera saben que son cristianos. Y ni siquiera honran a Dios, se avergüenzan de su Dios. No hablan del Señor. Pero aquí en la iglesia son los más santos, son los más bíblicos. No, tu conocimiento, quédatelo, es para ti. Y es para que seas luz allá en un mundo de tinieblas, no en un lugar donde hay luz. Tú no prendes un foco al mediodía afuera en el jardín. ¿Para qué si ya hay sol? La iglesia de Dios es un lugar santo, donde todo el tiempo estamos en las cosas del Señor. Pero pide al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Gente que sea luz y que sea sal, allá afuera. Y es ahí cuando verdaderamente se manifiesta la vida piadosa. ¿Soy el mismo o soy diferente? Josías ya ahora está en un lugar donde él podría decir, bueno, estuvo bien lo que yo aprendí, como otro rey, que mientras estuvo bajo la tutoría del sumo sacerdote, todavía que el sumo sacerdote lo defiende, lo guarda y lo enseña y lo regresa a su reinado. ¿Saben cómo le va a responder este rey? Matando al hijo del sacerdote. Lo va a traicionar. Esas historias vienen en los reyes. Así que lo que me conmueve y siempre me ha conmovido es la vida de Josías, porque va a ser el último gran rey de Israel. Jeremías ya vive y ya está profetizando mientras Josías está reinando. El profeta Sofonías está en los tiempos. Y cuando comienzan a limpiar de los ídolos y comienzan a restaurar todo como Dios lo manda, que es un largo trabajo de 18 años, Segunda de Reyes 22:3. A los 18 años del rey Josías envió el rey a Safán, hijo de Asalia, hijo de Mesulam, escriba, a la casa de Jehová, diciendo: Ve al sumo sacerdote Hilcías y dile que recoge el dinero que han traído a la casa de Jehová, que han recogido del pueblo los guardianes de la puerta, y que lo pongan en manos de los que hacen la obra, que tienen a su cargo el arreglo de la casa de Jehová, y que lo entreguen a los que hacen la obra de la casa de Jehová para reparar las grietas de la casa. A los carpinteros, maestros y albañiles para comprar madera y piedra de cantería para reparar la casa, y que no se les tome cuenta del dinero cuyo manejo se les confiare, porque ellos proceden con honradez. Les están dando dinero a los carpinteros, a los albañiles. La casa tiene grietas, está dañada, es el templo de Dios. ¿Cómo es el templo de Dios si tiene grietas? Porque fue abandonado. Dejaron el culto al Señor. Pero ahora hay personas que tienen a bien trabajar en la casa del Señor. Ellos no se están quedando con el dinero. Ellos trabajan con honradez. Ellos lo único que hacen, se les da y están trabajando en las cosas del Señor. Pero viene algo interesante, cuando comienzan a arreglar la casa del Señor, según Deuteronomio capítulo 31, el rey debía de hacer una copia de la ley, de los primeros 5 libros de la ley. El rey debía de tener su propia copia. Pero también nos dice la Escritura que Moisés le dijo al pueblo de Israel que debían de tener una copia a un lado del arca del pacto. Entre estos 57 años y los 26 de Ezequías, pero atrás de Ezequías hubieron malos reyes, ya se han perdido de vista muchas cosas que Dios ha mandado en su ley. Así que ahora la ley está perdida. Pero cuando empiezan a escombrar la casa, a limpiarla y a restaurarla, la encuentran, la llevan delante de Josías y la leen. Y cuando la leen delante de Josías, dice el verso 10, llega Safán, 22:10. Asimismo el escriba Safán declaró al rey diciendo: el sacerdote Hilcías me ha dado un libro. Y lo leyó Safán delante del rey. Y cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestidos. Luego el rey dio orden al sacerdote Hilcías
a Ahicam, hijo de Safán, a Acbor, hijo de Micayas, y al escriba Safán y a Asaías, siervo del rey, diciendo: Id y preguntad a Jehová por mí y por el pueblo y por todo Judá acerca de las palabras de este libro que se ha hallado, porque grande es la ira de Jehová que se ha encendido contra nosotros, por cuanto nuestros padres no escucharon las palabras de este libro para hacer conforme a todo lo que nos fue escrito. Comencé leyendo Éxodo 19, diciendo: si ustedes oyeren mi voz y guardaren este pacto, ustedes me serán un pueblo especial, mi especial tesoro. Ahora acompáñenme a Deuteronomio 27, por favor. Porque Dios es un Dios de pactos. Cuando el pueblo de Israel entró a la tierra prometida, el Señor ordenó subir al monte Gerizim y dar las bendiciones, y subir al monte Ebal y declarar las maldiciones. La gente trata a Dios como un juego, porque no conocen al Dios de la Biblia. No conocen al Dios de la Biblia. Deuteronomio 27, verso 11: y mandó Moisés al pueblo en aquel día, diciendo: cuando hayas pasado el Jordán, estos estarán sobre el monte Gerizim para bendecir al pueblo: Simeón, Leví, Judá, Isaacar, José y Benjamín. Y estos estarán sobre el monte Ebal para pronunciar la maldición: Rubén, Gad, Aser, Zabulón, Dan y Neftalí. Y hablarán los levitas y dirán a todo varón de Israel en alta voz: maldito el hombre que hiciere escultura o imagen de fundición, abominación a Jehová, obra de mano de artífice, y la pusiere en oculto. Y todo el pueblo responderá y dirá: amén. Maldito el que deshonrare a su padre o a su madre. Y dirá todo el pueblo: amén. Maldito el que redujere el límite de su prójimo. Y dirá todo el pueblo: amén. Maldito el que pervirtiere el derecho del extranjero, del huérfano y de la viuda. Perdón, el 18. Maldito el que hiciere errar al ciego en el camino. Me salto al 19. Maldito el que pervirtiere el derecho del extranjero, del huérfano y de la viuda. 20. Maldito el que se acostare con la mujer de su padre, por cuanto descubrió el regazo de su padre. 21. Maldito el que se ayuntare con cualquier bestia. 22. Maldito el que se acostare con su hermana, hija de su padre o hija de su madre. 23. Maldito el que se acostare con su suegra. Y dirá todo el pueblo: amén. 24. Maldito el que hiriere a su prójimo ocultamente. 25. Maldito el que recibiere soborno para quitar la vida al inocente. 26. Maldito el que no confirmare las palabras de esta ley para hacerlas. Hay una maldición. ¿Quién lo dijo? El Dios de amor, el Dios de pactos, el Dios que no es el Dios de este tiempo al que agarran de a juego. Cuidado, cuidado cuando Dios te llama al arrepentimiento. Cuidado cuando Dios te llama a la salvación, porque no es una religión. Es el Dios de las bendiciones y el Dios de las maldiciones. Es el Dios que tiene tu vida en su mano. Es el Dios que hace vivir y hace morir. Es el Dios de la creación. Es el Dios del tiempo. Es el Dios creador de los ángeles. Es el Dios del infierno. Aquí es cuando nosotros tenemos que tomar en serio. Dios me sacó de una tierra de esclavitud para que yo sea libre y disfrute una comunión con Él. Y si yo ando por la vida jugando con Él, si yo ando por la vida que entre sí y no, la Escritura es muy clara: o eres frío o caliente, porque tibio te vomitaré de mi boca, dice el Señor. Así que han pasado años, muchos años, pero Dios no cambia. Así que cuando Josías escucha, porque le leen el libro de la ley que se encuentra, acompáñenme ahora a Deuteronomio 28, versículo 1. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra.
Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Verso 3, bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo. Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas, los rebaños de tus ovejas. Bendita serán tu canasta y tu arteza de amasar. Bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. Y así sucesivamente hay bendiciones. Hay una realidad. Dios no es un Dios que esté esperando a que tú quieras actuar. Eso es algo absurdo. Que Dios está esperándote a que tú quieras venir y rendirte a Él. Eso es algo absurdo. Hoy mismo está la maldición y la bendición. Y la gente que no es salva, dice la Escritura, que hay una maldición sobre él. Porque dice el texto, maldito todo aquel que no confirmare las palabras de esta ley para hacerlas. Confirmar para hacerlo, es con acciones. Y si no las han cumplido, hay una maldición. Gálatas 3, por eso Jesús subió a la cruz, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Y Cristo se hizo nuestra maldición, se llevó esa maldición que teníamos nosotros. Por eso es que ahora ya no hay ninguna de esas maldiciones sobre nuestra vida. Pero ¿qué queda? Si ya no hay maldición y la maldición se la llevó Cristo, ¿ahora qué le queda al Hijo de Dios? Solo bendición. El punto es poder crecer. La bendición no es tu entrar y tu salir. La bendición viene como resultado de una comunión profunda y pura con el Dios del cielo. Porque yo lo leo y lo puedo leer, por eso me detuve ahí, porque la carne empieza. Y aquellos que no son salvos todavía van a empezar, sí, ¿no? Entonces voy a venir, ya no voy a faltar. ¿Qué tengo que hacer? El seminario, me meto al seminario, también los miércoles voy a venir y el jueves no hay nada, empiece algo, yo también voy a venir, con tal de que Dios me bendiga. Así es la carne. Quiere, pero no quiere a Dios. Quiere, claro, que Dios lo bendiga, pero no quiere tener un tiempo de oración, un tiempo de lectura. Quieren que Dios sane a fulanito, quieren que Dios arregle el matrimonio, quiere que Dios sane mi familia, sane mis finanzas, pero no quiero un tiempo con Dios. No quiero a Dios. ¿Saben lo que tenía Josías? Vamos a regresar. Josías acaba de leer estas maldiciones y estas bendiciones, se las acaban de leer. ¿Cuál fue la respuesta de Josías en Segunda de Reyes 22? Bueno, la respuesta de Josías no es como la tuya esta tarde. Segunda de Reyes 22, verso 11. Y cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestidos. Rasgar los vestidos era sinónimo de dolor profundo. Yo leí las maldiciones y nadie se empezó a rasgar las vestiduras y empezó a gemir. En el Antiguo Testamento se rompían las vestiduras y tomaban silicio, que era carbón, y se lo echaban en la cabeza y salían gritando por la calle, ¡oh Dios, ten misericordia, Dios, ten misericordia! O como Job, se quedaban allí sin comer, no aceptaban nada de placer, les dolía en lo profundo del corazón. Por eso el Señor, cuando habla del ayuno en el Sermón del Monte, dice, ya no lo hagan como ellos lo hacían. Debe de ser directo, acá, en el corazón. Pero eso es lo que hizo el rey Josías. ¿Tienen idea del sentimiento, de la empatía que tiene Josías con la ley de Dios? No solamente fue, pues ni hablar, ya, pues ni modo, estamos mal, pues lo que nos quede hay que echarle ganas. Eso no fue lo que hizo Josías. Josías inmediatamente, no está Jeremías aparentemente en la ciudad, ok, no está Sofonías tampoco, no están los profetas, pero hay una mujer, según la tradición judía. Esa mujer es piadosa, es respetuosa, y cuenta la historia y la Biblia que solo 2 personas que no fueron de los reyes de Israel fueron enterrados en los sepulcros de los reyes de Israel en Jerusalén. El primero fue este sacerdote que cuidó del pequeño niño, y esta segunda es la mujer, la la profetisa Elcía. Imagínate para ir a preguntarle a la mujer. Es radicalmente diferente.
No es como hoy en día las mujeres se suben a los púlpitos a empezar a predicar, porque no hay varones. No. Si tú eres una mujer piadosa, no te tienes que poner al frente de una iglesia o a subirte a predicar en un púlpito. Los varones van a ir a buscarte y a pedirte un consejo. Digo, en el caso que no hay. Recuerdo, hay muchos varones que menosprecian a las mujeres. A extremos. A extremos.